La palabra que tengo de parte de Dios para cada uno de ustedes, que sé que viene de parte de Él, porque cuando lo estaba escribiendo podía sentir cómo ministraba mi vida, arranca justamente ayer a las 3:30 de la mañana. Todos sabemos que es común que a las 3:30 de la mañana algo nos despierte y nos robe a nosotros la tranquilidad. Estoy yo durmiendo, disfrutando de mi noche, feliz, no queriéndome despertar, cuando de pronto oigo un grito que viene del cuarto de mis hijos, y es mi hijo Abel, que empieza a gritar: papá, papá, papá. E inmediatamente yo pego un brinco de la cama, salgo corriendo a buscarlo, y resulta que me lo encuentro en mitad de camino. Él no fue que me estuviera llamando, él salió corriendo de su cuna a buscarme. Y cuando yo me encuentro con él en ese momento, él me abraza, pero con esos abrazos que no me quiere soltar, y en ese momento se calma y encuentra paz. Pero yo puedo sentir como su corazón está acelerado, pero en el momento que me abraza se empieza a normalizar. Entonces lo llevo a su cuna y me siento al lado en la cama de Natán, y poder, como él está tranquilo, darse cuenta que yo estoy cerca. Sin embargo, ya pues eran las 3:30 de la mañana, y todos sabemos también qué pasa cuando nos despertamos a las 3:30 de la mañana, y es que necesitamos hacer algo, ¿no? Necesitamos ir al baño. Entonces yo sé que si me salgo del cuarto, mi hijo lo va a notar, y sé que me tengo que quedar un buen tiempo ahí hasta que él se devuelva a dormir, pero tengo que ir al baño. Entonces salgo del cuarto sin hacer mucho ruido, entro al baño y estoy en el baño, cuando de pronto vuelvo nuevamente a oír unos gritos de parte de mi hijo, que se dio cuenta que yo había salido. Papá, 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 y sale corriendo. Entonces en ese momento yo lo llamo y le digo: no, tranquilo, yo estoy acá. Y se mete al baño y me espera hasta que yo termine de hacer lo que tenía que hacer en el baño. Y ahí simplemente como que en un tiempo de paz. Después de eso nuevamente lo acuesto, y ya me toca quedarme ahí presente hasta que él se queda dormido. Y él constantemente está mirando, y si yo estoy tranquilo, si yo estoy cerca, pues entonces él está bien. Pero si él siente que yo me alejo, en ese momento empieza nuevamente su miedo. Seguramente había tenido una pesadilla, lo que yo creo que tuvo una pesadilla, y por esa razón era tan importante buscar a su papá. Pero siempre que él siente la cercanía de papá, puede ver cómo el miedo se va desapareciendo. Y hoy justamente te quiero hablar sobre el miedo. La primera vez que aparece la palabra miedo en la Biblia la encontramos en Génesis 3, que fue después de que Adán y Eva pecan, que nos dice que Dios salió del jardín a buscarlos y ellos huyeron para esconderse. Entonces Dios los llama, le dice a Adán: ¿dónde estás? Pero esta pregunta que le hace Dios a Adán evidencia que algo había cambiado, porque le está diciendo: ¿dónde estás? En otras palabras, no estás conmigo, ha ocurrido algo, algo ha cambiado. Y sabemos justamente que esa es la advertencia que Dios le había hecho por el pecado. Le había dicho: si tú comes del fruto del árbol prohibido, pues ciertamente morirás. Y eso es lo que había ocurrido, había muerto. Pero en la palabra de Dios, muerte no significa fin, sino significa una separación. La separación que había ocurrido en este caso era del hombre y la mujer, que estaban separados de Dios, había una lejanía. Y era a causa de esto que se estaba viviendo por primera vez el miedo. Y justamente en Génesis 3:10 nos dice: el hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Nos damos cuenta que por primera vez el hombre y la mujer sienten miedo. Y tiene que ver con sentir, de pronto con oír a Dios, pero todavía percibir una distancia con Él. Desde entonces, el miedo es la respuesta que nosotros tenemos o manifestamos cada vez que sentimos que Dios está lejos de nosotros, o nosotros nos sentimos lejos de Dios, porque nos sentimos en ese momento vulnerables, en peligro y temiendo lo que va a pasar. El miedo, justamente, es la respuesta del ser humano cuando percibe que hay una amenaza, algo que está amenazando su bienestar, algo que atenta contra nosotros. Y lo sentimos sin importar si la amenaza es real o no es real. A lo que me refiero es que lo que provoca el miedo no es que el peligro sea real o no sea real, sino si nosotros percibimos el peligro o no. Puede no ser real o puede ser real. Lo que provoca el miedo es que nosotros percibamos que hay un peligro, algo que amenaza nuestro bienestar. Un ejemplo de esto es que si nosotros estamos en algo que es peligroso, pero nosotros no lo percibimos como peligroso, pues simplemente no sentimos miedo. A pesar de que estamos en riesgo, no sentimos miedo porque nosotros no estamos percibiendo el peligro. Pero por otro lado, si nosotros estamos ante una situación que realmente es peligrosa, que no es peligrosa, pero nosotros la percibimos como peligrosa, a pesar de que no sea peligrosa, el miedo se siente. Así que el miedo es la respuesta a la percepción que nosotros le estamos dando a una realidad. No tiene nada que ver con la realidad como tal, sino a la percepción que nosotros le estamos dando a una realidad. Vuelvo y me explico. Estás en una situación, tú percibes la situación como peligrosa, sientes miedo.
No es que la situación sea peligrosa, es que tú la percibas como peligrosa, lo que produce el miedo. En otras palabras, el miedo es la respuesta que nosotros obtenemos cuando percibimos algo como realidad, algo como peligroso, independiente de si lo es o no lo es. Ahora, ¿cuál es la solución para el miedo? Para nosotros evitar el miedo, porque sabemos que el miedo no es una emoción que nosotros queremos tener y que muchas veces lo que hace es robarnos y queremos alejar de Dios. Bueno, si el miedo es el resultado de sentirnos distanciados de Dios o sentir a Dios distanciado nuestro y por lo tanto nos sentimos vulnerables, pues la solución es tener paz. Paz en saber que Dios está cerca y que nada nos puede pasar. En el momento que nosotros nos sentimos, nos percibimos cerca de Dios, no va a haber miedo, porque en ese instante sabemos que Él tiene el control de todo lo que nosotros estamos viviendo. Desde el principio a fin, la palabra de Dios nos dice que en la Biblia nos dice no temas. De hecho, nosotros vamos a mirar, encontramos desde el principio hasta el final de la Biblia que Dios nos está diciendo no temas. De hecho, hay 365 versículos donde Dios nos dice a nosotros no temas. Son 365 días del año. Eso quiere decir que Dios nos dio un versículo por día, para que nosotros sepamos que no existe un solo día en el que nosotros debamos temer, porque Dios siempre está cerca. Y aunque aunque al igual que Adán nosotros percibamos a Dios como lejos, Él está cerca. Y aunque nos sintamos nosotros a veces que estamos sin salida y sin solución, Él es la salida y Él es la solución. La providencia de Dios tiene que ver con el gobierno universal de Dios. Saber que Dios es soberano, que Dios tiene el control de todo, que no se cae una hoja de un árbol, sino la voluntad de Dios. Pero también la providencia de Dios tiene que ver con el cuidado de Dios para cada uno de sus hijos. Tiene que ver con el amparo anticipado de Dios adelantándose al peligro para mantenernos a nosotros a salvo. Quiero que oigan muy bien esto. La providencia de Dios es el amparo anticipado que es Dios adelantándose al peligro para mantenernos a salvo. En otras palabras, Dios va al frente nuestro, Él va al frente del tiempo, porque sabemos que Dios no está debajo del tiempo, Él está por encima del tiempo. O sea, nosotros no sabemos lo que va a pasar después, pero Dios sí sabe porque Él está por encima del tiempo. Y Él cuando ve un peligro, Él también manda una solución anticipada para que en el momento que nosotros llegamos a lo que es el peligro, Él ya lo tenga solucionado y nosotros no corramos ningún peligro. Esa es la fidelidad de Dios y en eso consiste justamente su providencia. Y puede ser que nosotros seamos sorprendidos por el peligro, que vivamos lo inesperado, pero Dios no es sorprendido. Dios ya sabía, Dios ya tenía respuesta, Dios anticipó el peligro y Dios ya lo solucionó antes de que este pasara. Yo creo que ninguno de nosotros se esperaba en ese momento estar viviendo del 2020 lo que estamos viviendo. O sea, cuando nosotros dijimos, Señor, ¿qué nos espera en el 2020? Lo que menos esperábamos era que nos fuéramos a encontrar con una situación como la que estamos actualmente. ¿Algo está pasando, Clau? ¿Todo está bien? Bueno, sin embargo, Dios no fue sorprendido. Dios ya sabía que nosotros íbamos a vivir por eso y tenemos que tener la confianza en que Dios ya tiene resuelto lo que está ocurriendo. Todo lo que estamos viviendo, también hablando con las diferentes personas con respecto a todo lo que estamos viviendo ahorita con esa crisis mundial, uno de los mayores miedos que tienen las diferentes personas es el miedo a la parte económica, a quedarse sin trabajo, a que de pronto haya una caída económica, a que yo no vaya a poder cumplir con todas mis responsabilidades económicas. Pero hoy Dios te dice algo que está escrito en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 14, y es, porque así dice el Señor, Dios de Israel. Pon atención a este versículo. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 14. Porque así dice el Señor, Dios de Israel. No se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Esta es la respuesta que Dios le dio a través de Elías a la viuda de Sarepta, cuando Dios había cerrado los cielos y no estaba lloviendo y estaban pasando por un tiempo de hambre. Esta es la providencia de Dios, esta es la fidelidad de Dios. Él nos sostiene y Él ya tiene absolutamente todo solucionado. Es tiempo de creerle a Dios que no se va a agotar la harina de la tinaja ni se va a agotar el aceite del jarro hasta que Él haga llover, hasta que Él solucione toda esta situación y toda esta situación quede atrás. En el día de ayer salió el presidente Trump a decir que él tenía un plan en el cual nos iba a mandar un cheque de $1,000 a todos los adultos de Estados Unidos para que pudiéramos superar esta situación. Y cuando él hace esto, pues uno dice, oiga,
el presidente se está adelantando a la crisis económica y está ayudando a que todas las casas nos podamos organizar para superarlo. Y lo cierto es que si el presidente de los Estados Unidos lo está haciendo por sus ciudadanos, ¿qué estará haciendo? ¿Qué habrá planeado Dios por cada uno de sus hijos? Si el presidente se está ocupando de mandarnos a nosotros un cheque de $1,000 para que toda esta situación no nos pegue fuerte, nuestro Padre Celestial, que todo lo anticipó, que está por enviarnos a cada uno de nosotros. Es por esta razón que el Señor nos dice, no hay nada que temer, yo ya lo tengo resuelto. No sé si de pronto alguno de ustedes está pasando por el miedo de quedarse sin trabajo, de pronto alguno ya se quedó sin trabajo, de pronto alguno tiene su negocio que ha bajado las ventas, de pronto tú estás en el negocio de comidas, de pronto estás en el negocio de entretenimiento, diferentes industrias que ya se están viendo muy, muy afectadas. Pero hoy el Señor te dice, no tienes nada que temer, porque yo ya tenía, eso no me sorprendió a mí, te dice el Señor, yo ya sabía que esto iba a ocurrir y yo tengo una solución. Y es importante que nosotros confiemos en el Señor. Ahora, Dios también nos quiere hablar acerca de nuestra parte en todo esto. ¿Qué espera Dios que nosotros hagamos? ¿Cuál es nuestra parte? ¿Yo qué me tengo que ocupar en hacer? Me refiero a que Dios tiene ya la solución, pero ¿yo qué tengo que estar haciendo en este momento? Bueno, hay 4 cosas que Dios quiere que nosotros hagamos en este tiempo. Lo primero que Dios nos dice es, no dejes de poner tu confianza en mí. En este tiempo no podemos dejar de poner nuestra confianza en Dios. Y esto no pueden ser simplemente palabras, eso tiene que ser acciones. Porque aunque Dios nos dice en su palabra que Él nunca nos va a dejar y Él nunca nos va a abandonar, nosotros sí podemos dejarlo a Él y sí podemos abandonarlo. Y si lo hacemos, nos terminamos metiendo en peligros que con Él hubiéramos podido evitar. Él quiere protegernos, pero para podernos proteger Dios, nosotros necesitamos permanecer en Él. Y cuando nosotros no permanecemos en Dios, terminamos metiéndonos en problemas que Él no quería que nosotros nos metiéramos en esos problemas. Y yo creo que todos los que somos padres sabemos a qué me refiero. Bueno, yo creo que todos los que somos hijos también sabemos, porque alguna vez nuestros papás nos dijeron no lo haga, lo hicimos y nos ganamos unos problemas que los hubiéramos evitado si tan solo hubiéramos obedecido. Pero hoy en día que somos papás, yo creo que uno lo vive muchísimo más, porque uno le dice, a mí me pasa con mis hijos que además son 2 miquitos que quieren brincar por todo lado. Yo les digo, no te montes ahí porque te vas a pegar, no te montes ahí porque te vas a pegar. Y de pronto me volteo y resulta que se montaron ahí y de pronto suena ¡pah! Y en ese momento lloran. Pero sería injusto que ellos vinieran y me dijeran a mí, como por tu culpa yo me pegué. No, por mi culpa, si tú me hubieras hecho caso, tú hubieras evitado este golpe. Yo estaba tratando de evitarlo. Así que en ese momento mi hijo no se metió en un problema porque yo lo haya metido, sino justamente por él abandonar la instrucción y la orden de su papá. Lo mismo nos puede pasar a nosotros y nos va a pasar a nosotros. Si abandonamos las instrucciones de nuestro padre, si nos ponemos a alejarnos de él, nos vamos a meter en problemas. Tenemos que tener mucho cuidado este tiempo, aferrarnos a Dios y confiar muchísimo en Él. Es tiempo de estar cerca de nuestro papá Dios. Es tiempo de seguir en la iglesia y lo vamos a hacer de una manera virtual. No nos podemos enfriar espiritualmente. El hecho de que no podamos ir al templo no quiere decir que tenemos que abandonar la iglesia. Tenemos que ser la iglesia. Yo como pastor me voy a esforzar en traer varios contenidos a ustedes, como esta palabra que estoy trayendo el día de hoy, buscando a Dios para saber qué es lo que quiere que nosotros hagamos. Pero es la responsabilidad de cada uno de ustedes separar el espacio, así sea enfrente del televisor, enfrente de su celular, enfrente de, no sé, cualquier dispositivo que usted tenga, separar ese espacio para poder estar con nuestro Padre Celestial y buscarlo a Él. Es tiempo de que nosotros también vivamos con integridad. Recuerden que la integridad es mantenernos en la dirección que Dios nos está enviando y bajo su protección. Siempre que hacemos algo que no es íntegro, ya sea porque de pronto tenemos miedo a lo que va a ocurrir, entonces empezamos a hacer trampa, a mentir, a hacer ese tipo de cosas, nos vamos a meter en problemas y nos estamos saliendo de la protección de Dios. Así que no comprometa la integridad independiente de la presión por la cual tú estés pasando. Lo otro es, sujetémonos a las autoridades. No podemos en este tiempo rebelarnos contra ninguna autoridad que Dios ha establecido. Esposas, sujétense a sus esposos. Dios les da sabiduría a ellos para tomar decisiones sabias. Esposos, sujétense a las autoridades civiles, a las autoridades gubernamentales, a las autoridades de la iglesia. Es tiempo de que nosotros estemos completamente sujetos, porque en la sujeción hay protección. Y también es importante que en este tiempo no dejemos de diezmar, sobre todo cuando estamos preocupados por la parte económica, porque justamente el diezmar nos protege a nosotros de la langosta. Estamos en tiempos de langosta y es muy importante que en este tiempo no comprometamos los principios del reino, los principios de la palabra de Dios, que justamente Dios nos ha dado para protegernos de situaciones como esta. Entonces, lo primero es, sigamos poniendo nuestra fe, nuestra confianza en el Señor.
Lo segundo que tenemos que hacer en este tiempo, pon atención. Te voy a dar un tiempo, un momentico. Lo segundo que tenemos que hacer es ser un buen administrador de los recursos que Dios te ha dado. Ahorita, más que nunca, tenemos que ser buenos administradores de los recursos. Lo primero es, pon tu confianza en Dios, mantén tu confianza en Dios. Lo segundo es, sé un buen administrador de los recursos que Dios te ha entregado. El domingo vamos a estar hablando sobre este tema, así que no te vayas a perder la prédica, porque vamos a estar hablando de cómo nosotros ser buenos administradores de todo lo que Dios nos ha dado para que alcance y para que Dios lo multiplique, para mantener en orden absolutamente todo. Mira, en tiempos difíciles, la buena administración de recursos es supremamente clave. Recordemos que fue justamente una buena administración de recursos lo que le permitió a José y su familia vivir abundancia en tiempos de vacas flacas. Quiero repetir esa parte. Fue una buena administración de recursos lo que le permitió a José y a su familia vivir abundancia en tiempos de vacas flacas. No es tiempo de malgastar recursos. Es tiempo de guardar para lo básico. Pospon todo gasto que no sea importante e urgente. Cuando digo importante e urgente, quiere decir importante es que no puedes vivir sin él. Y urgente es que no puedes esperar. Como por ejemplo, pagar el arriendo, el mercado, ese tipo de cosas no pueden esperar porque, o si no, no vas a pasar el mes. Pero todo lo que no sea importante y urgente, todo lo que pueda esperar, todo lo que tú no necesites que sea esencial, es tiempo de ponerlo en un stand-by. Y más bien en este momento, ahorrar dinero y saberlo usar de una manera correcta. Pospon todo lo que no sea importante y todo lo que no sea urgente, todo lo que pueda esperar. Lo tercero que debemos estar haciendo en este tiempo es no te quedes dormido ni paralizado. Marcha hacia donde Dios te está llamando. Quiero volvértelo a repetir, no te quedes dormido ni paralizado. Marcha hacia donde Dios te está llamando. Recordemos cuando Moisés y el pueblo salieron de Egipto. Nos dice que cuando ellos salen de Egipto van caminando hacia lo que es la tierra prometida, que es a donde Dios los está llamando, pero se encontraron en un momento en que el ejército egipcio venía contra ellos para aniquilarlos. Entonces tenía por un lado el ejército egipcio que venía contra ellos, pero al frente estaba el Mar Rojo, que no les permitía a ellos avanzar. Entonces en ese momento el pueblo entró en pánico. Ellos estaban en una situación de pánico como la que nosotros estamos viendo actualmente mundialmente. Y en ese momento empezaron a renegar y le decían a Moisés, ¿tú por qué nos sacaste de Egipto? Mejor hubiéramos muerto en Egipto, tú nos sacaste para morir acá. Y empezaron a renegar contra todo lo que Dios había hecho y les había dicho. Porque siempre el miedo nos va a alejar de Dios. Siempre el miedo nos va a llevar a desconfiar de Dios y de su plan. No caigas en esa trampa. Pero cuando el pueblo está con todo este pánico, llega Moisés, que es el pastor en este momento de este rebaño que es necio, ese rebaño no es juicioso como todos ustedes. Y entonces Moisés les dice a su rebaño, le dice, miren, no teman, Dios va a pelear por nosotros, en este momento quédense tranquilos y quietos, que todo va a estar bien. De hecho, mira, Éxodo 14:14 dice, ustedes quédense quietos que el Señor presentará batalla por ustedes. ¿Suena bien o no? Es como, mire, no se preocupe, estamos en un momento de crisis mundial, si la economía está amenazando con caerse, tu trabajo está en la cuerda floja, pero no te preocupes, quédate quieto. Ese fue el consejo que dio en este caso Moisés y pareciera como si fuera correcto, pero el siguiente versículo nos damos cuenta que Dios lo reprende. Y en el versículo 15 dice, pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Nos damos cuenta que Dios no estaba dando la instrucción de que se quedaran quietos, sino más bien que se pusieran en marcha. Les dijo, no se queden quietos ahí simplemente orando. Es tiempo de marchar hacia donde yo los he llamado, hacia lo que yo les he dicho, hacia lo que yo les he mostrado. Cuando ellos lo hicieron y se pusieron en marcha, Dios se encargó de abrir los mares. Pero si ellos se hubieran quedado quietos en ese momento o hubieran retrocedido, pues eso les hubiera significado a ellos la muerte. Debemos adaptarnos y dejarnos guiar por todo lo que está ocurriendo. Debemos dejarnos guiar por Dios. A lo que me refiero es que estamos viviendo tiempos diferentes. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos a lo que está ocurriendo mundialmente y no nos podemos quedar simplemente quietos y cruzados de brazos. Te voy a dar un ejemplo. La iglesia. Cuando todo esto empezó a ocurrir y nos damos cuenta que nos vamos a poder reunir en la iglesia, hay un momento en el que yo sentí pánico y lo que quería era como quedarme quieto. Simplemente cancelar las reuniones ministeriales y cancelarlo todo hasta próximo aviso. Pero el momento en que Dios me dice, no te vas a quedar quieto, tú no te puedes frenar. La iglesia tiene que salir a conquistar los medios.
La iglesia tiene que salir a buscar las soluciones. Y es por esa razón que Dios me jaló los aretes, me dijo, no puede dejar de ocurrir absolutamente nada. Tienen que ocurrir los live group, tienen que ocurrir los ministerios. Este viernes, por ejemplo, va a ocurrir Full House a través de este mismo medio, pero en este caso lo vamos a transmitir Full House, haciendo el paréntesis, a través de la aplicación, a través de la página web, a través de todo lo demás también. Pero el Señor nos hablaba de necesidad, todo tiene que seguir ocurriendo. Por eso, este domingo no solamente vamos a tener ambos servicios, nuestro servicio de las 10 y de las 12, sino que también vamos a estar transmitiendo un espacio para iglesia infantil, para nuestros hijos en Footprints. También vamos a tener el espacio de Arrows. En otras palabras, no vamos a parar, vamos a continuar y vamos a traer todo lo que necesitamos para seguirnos alimentando de Dios a través de los medios. No nos podemos quedar quietos, no nos podemos quedar simplemente esperando a que nos aplaste la situación, sino tenemos que seguir la voz de Dios. Tenemos que avanzar hacia las aguas que aún no hemos conquistado y vamos a creer que Dios nos abrirá a nuestro paso esos mares. La iglesia debe salir de esto más fuerte que como entró, o si no, no estaremos pasando la prueba. Pero tú haz lo mismo, no te quedes quieto, adáptate a lo que está ocurriendo, haz los cambios, pero deja que Dios te guíe en qué cambios tú tienes que dar, pero no te quedes petrificado por el terror, ni por el miedo, ni por el pánico, ni por el yo jamás he hecho las cosas así. Tú tienes que salir, tienes que creerle a Dios. Expande tu negocio en este momento, en la forma en la que tú lo ofreces. Déjate guiar por Dios, no te quedes quieto, porque Dios quiere aprovechar esta incomodidad para llevarte a otros lugares que tú todavía no has conquistado. Si tú le crees a Dios y vences el miedo, vas a conquistar y vas a salir más fuerte de esa situación. Y lo cuarto que tú debes hacer en este momento, pero quiero retomar, lo primero es que pon tu confianza en Dios. Lo segundo es que administra bien tus recursos. Lo tercero que es, no te quedes quieto, sino más bien avanza, adáptate a lo que está ocurriendo. Lo cuarto es, cree que Dios va a usar todo esto para nuestro bien. Es muy importante que tú creas esto porque esto es esperanza. Y es la esperanza la que nos va a dar la fuerza de nosotros continuar hasta el final, creyendo que todo esto va a ser para nuestro propio bien. Recuerda que Romanos capítulo 8, versículo 28 nos dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. La Biblia está llena de historias del pueblo de Israel siendo atacado por un enemigo que amenazaba con destruirlo. Cuando tú vas a mirar, esa es la historia de la Biblia. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, siendo atacado por un enemigo que está amenazando con destruirlo. Y siempre están en situaciones donde hay un peligro inminente, donde humanamente es imposible para el hombre salir de esa situación. Y lo vas a encontrar de principio a fin. Porque el Señor no lo hace una vez, lo hace todas las veces. Cada una de esas historias donde el pueblo de Dios depende de Dios y se esforzaban y eran valientes en obedecer todo lo que Dios les decía, pudieron ver a estas personas como Dios volteaba la situación a favor de ellos. Lo que venía para destruirlos terminaba siendo usado de Dios para bendecirlos. Vuelvo y te lo quiero repetir. La Biblia está llena de historias donde el pueblo de Dios enfrenta enemigos que son más fuertes que ellos y están en situaciones que aparentemente los van a destruir, donde humanamente es imposible salir de esa situación, donde ellos ya ven venir el fin. Pero cuando ellos obraron dependiendo de Dios, creyéndole a Dios y esforzándose y siendo valientes en obedecer a Dios, Dios tomó esa situación que parecía un imposible para el hombre y la volteó a favor de su pueblo. Y lo que venía a destruirlos terminó fue bendiciéndolos. Así que créele a Dios. Hoy el Señor te da una palabra que está en Isaías 41:8 y dice, pero tú, Israel mi siervo, ahora ponle tu nombre, tú Claudia mi siervo, tú Daniel mi siervo, tú Julio mi siervo, tú Eli mi siervo, tú Chili si no te has dormido mi sierva, a quien he escogido, simiente de Abraham mi amigo, te tomé de los confines de la tierra, te llamé de los rincones más remotos y te dije, tú eres mi siervo, yo te escogí, no te rechacé. Recuerda que Dios fue quien te escogió a ti. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Todos los que se enardecen contra ti, sin duda, serán avergonzados y humillados. Los que se te oponen serán como nada, como si no existieran.
Aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran. Porque yo, el Señor, tu Dios, porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. No temas, gusano Jacob, pequeño Israel, afirma el Señor, porque yo mismo te ayudaré. El Santo de Israel es tu Redentor. Recuerda esta palabra que viene de parte de Dios. Vamos a ver la fidelidad de Dios en medio de esta situación. Y la iglesia de Dios, sus hijos, vamos a salir más fuertes de cómo entramos. Nuestra confianza tiene que ser puesta en Dios. No es tiempo de quedarnos dormidos, es tiempo de nosotros levantarnos y buscar a nuestro Padre de todo corazón. Y esta es la palabra que tenía para cada uno de ustedes de parte del corazón de Dios.